Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y en este vídeo te voy a contar algunos detalles sobre la reciente historia de los MOOCs. Los MOOCs son una nueva forma de enseñar y aprender que acaba de nacer, y por tanto están en un proceso de transformación y asentamiento, y nadie puede afirmar categóricamente qué es un MOOC. En el año 2000 aparecieron dos iniciativas, Fathom y OnLearn, que presentaban muchas de las características de iniciativas actuales como Coursera o edX, por lo que se deberían considerar como los primeros MOOCs. Sin embargo, se suele señalar el año 2007 como el año del primer MOOC, cuando David Willey, profesor de la Utah State University, abrió un curso oficial que impartía a cualquiera que quisiera participar. En este curso, a los 5 alumnos presenciales que tenía, se unieron 50 alumnos de 8 países. El término MOOC fue acuñado en el año 2008 por Dave Cormier, de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. Pero sin duda alguna, el año 2012 pasará a la historia como el año de los MOOCs, el año de los Massive Open Online Courses. El primer MOOC de gran éxito fue el curso de inteligencia artificial que impartieron Sebastian Thrun y Peter Norvig, de Stanford University, en otoño de 2011. A este curso se apuntaron más de 160.000 personas de todo el mundo para aprender de forma conjunta, la primera vez en la historia que un curso reunía tantos alumnos. Vale la pena visitar el apartado de testimonios de este curso y darse cuenta del impacto que tuvo en miles de personas. A raíz del éxito obtenido, Sebastian Thrun y Peter Norvig fundaron la compañía Udacity, que ofrece una plataforma que puede usar cualquier universidad para ofrecer sus cursos de tipo MOOC. ¿Por qué un profesor de Stanford University dejaría su puesto para montar una empresa de incierto futuro? La respuesta la podemos leer en un artículo del periódico The New York Times, en el que Sebastian Thrun declaraba: «Después de haber hecho esto, no puedo volver a enseñar en Stanford otra vez. Siento como que hay una pastilla roja y una pastilla azul, y puedes tomar la pastilla azul y volver a tus clases con 20 estudiantes. Pero yo he tomado la pastilla roja y he visto el país de las maravillas». En la primavera de 2012, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, comenzó a ofrecer su primer curso sobre circuitos y electrónica en su plataforma MITx. Más de 120.000 alumnos de todo el mundo se apuntaron a este curso para aprender de forma conjunta. El 2 de mayo de 2012, el MIT y la Harvard University anunciaron un proyecto conjunto llamado edX. Ambas instituciones, quizás las mejores universidades a nivel mundial, se unían y prometieron que iban a ofrecer cursos gratuitos a través de Internet. Y así lo están haciendo en un proyecto colaborativo que busca romper los moldes de la educación universitaria tradicional. Pero ellos no son los únicos. Otras instituciones están ofreciendo cursos similares. Además, se han creado portales de cursos MOOC, como Coursera o Udacity, que ofrecen cursos de universidades de todo el mundo. Los MOOCs han sido calificados como una revolución en la educación, y la verdad es que, si se cumplen las expectativas que están creando, supondrá el mayor cambio en la forma de enseñar y aprender de los últimos 500 años. En nuestra sociedad actual, la sociedad de la información y del conocimiento, las necesidades de conocimiento son cada vez mayores, lo que origina una necesidad masiva de aprendizaje y formación, que se materializan en lo que se ha llamado el lifelong learning, o en español, la educación permanente. Esta necesidad masiva de formación ha quedado patente por el éxito en número de inscripciones que han tenido muchos cursos MOOC. Mientras que hasta hace unos pocos años los conocimientos adquiridos por una persona durante su periodo de formación, durante su juventud, le permitían desempeñar una profesión durante el resto de su vida, sin cambios muy drásticos, en la actualidad el constante avance científico y tecnológico y su repercusión en la sociedad y en la vida diaria nos obliga a que tengamos que estar en constante aprendizaje y adaptación para poder mantener el ritmo de cambio. Es ahí donde los MOOCs parece que han encontrado su principal razón de existir.
en una gran población con muchas ganas de aprender, pero que tiene dificultades para aprender a través de los medios tradicionales. Y ya para terminar este vídeo, unas palabras de Anat Agarwal, actual presidente de X y profesor del primer curso MOOC que impartió el MIT sobre circuitos y electrónica. Creo que podemos trabajar con 1000 millones de personas en todo el mundo y cambiar la esencia de la educación, ya que realmente no ha cambiado en 1000 años. Y con esto finaliza este vídeo en el que te he contado algunos detalles de la breve historia de los MOOCs. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es y en http://desarrolloweb.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web. O también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan@ua.es o a través de mi cuenta en Twitter @sergiolujanmora. Muchas gracias por tu atención.